Buenas tardes, buenos días, bueno, ya buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de filosofía de la historia y especifica el tema introductorio sobre la introducción a la historia del texto de Marc Bloch. Voy a hacer un momento de espera para que puedan irse integrando los alumnos de la materia. El material que trabajamos el día de hoy pues es precisamente el que lleva por título Introducción a la Historia de Marc Bloch. Eh, Tuvimos un pequeño retraso, pero bueno, ya estamos acá. Eh, el, voy, a, voy a empezar con la intención de la clase. La intención de la clase tiene como motivo íntimo conocer el desarrollo de la reflexión sobre la historia en el siglo XX y cuáles fueron sus grandes preguntas, ¿no? Ya habíamos hablado de las diferentes etapas que fue viendo, cómo fuimos percibiendo a lo largo del tiempo el concepto de historia y cuáles fueron sus movimientos. Y a partir de este siglo, el siglo XIX, no este, sino el siglo XX, va a haber un cambio, va a haber otro giro hacia otra concepción de la historia. Eh, Quiero antes de iniciar, voy a leer un fragmento del libro Algo Elemental del ensayista Elliot Weinberger. Y dice así: en la actualidad, toda la vida de nuestro planeta, desde el nacimiento hasta la muerte, como todos con todos sus crímenes y miserias, se está viviendo en parte aquí y en parte allá, día tras día en miriadas de planetas análogos. Lo que llamamos progreso está confinado a cada mundo particular y desaparece con él. Siempre y en cualquier lugar de la arena terrestre, el mismo drama, la misma escena, sobre el mismo escueto escenario. Una humanidad ruinosa, infautada por su propia grandeza, creyéndose el universo mismo y viviendo en su prisión como si se tratara de un reino inmenso, solo para zozobrar muy pronto junto a su planeta, que ha sobrellevado con el más profundo desdén el peso de la arrogancia humana. La misma monotonía, la misma inmovilidad en otros cuerpos celestes. El universo se repite a sí mismo sin cesar para volver a tocar en el mismo sitio. En la infinitud, la eternidad imperturbable desempeña idénticas rutinas. Este fragmento que traigo a cuenta, este pequeño fragmento del libro de Algo Elemental de Elliot Weinberger, o ejemplifica brevemente lo que para el siglo XX significó la historia. Lo vamos a leer en un momento, lo vamos a compartir, y tiene que ver precisamente con estos traumas o grandes crímenes y grandes tragedias que el siglo XX nos ofreció, ¿no? Como consecuencia del devenir histórico y todas estas ideas históricas que se desarrollaron entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo formal de la clase el día de hoy? Pues bueno, es muy sencillo, las nuevas formas, vamos a comentar las nuevas formas históricas del siglo XX a la luz de los acontecimientos que dieron rostro precisamente a este siglo XX, ¿ya? Y el objetivo material es, por medio de el libro Introducción a la Historia de Marc Bloch, identificar los grandes interrogantes formulados por los propios historiadores en los territorios de los procesos intelectuales ante el avance del siglo XX, ¿no? Esto es básicamente la intención de la clase, pues dilucidar un poco brevemente el día de hoy. Mañana haremos ya arribo hacia el cuerpo del material de Marc Bloch, pero en este día vamos a hacer una pequeña introducción breve de quién fue Marc Bloch, pero sobre todo cuáles fueron sus grandes interrogantes, qué fue lo que sucedió ahí para que se escribiera precisamente este libro. El libro con el que trabajamos el día de hoy se intitula Introducción a la Historia, pero también se conoce como Apología para la Historia y el método de la historia o del oficio de los historiadores. Este material está publicado por Fondo de Cultura. Estamos en esta parte que es nada más
meramente filológica. Este material está publicado por Fondo de Cultura y está traducido por Pablo González Casanova. Hay una traducción, la traducción la hace Pablo González Casanova y Max Au. Ambos son dos grandes investigadores. Pablo González Casanova ha sido es como si fuera uno de los intelectuales más condecorados en México, ¿no? Muy cercano al movimiento zapatista, cercanísimo a la Universidad Nacional, o sea, es un gran traductor. Esta es una edición que hizo Fondo de Cultura con o bajo la edición que hizo Lucien Fabré, que es una edición póstuma del texto que redactó Marc Bloch, ¿no? Lucien Fabré es uno de los grandes historiadores franceses del siglo XX y él preparó el material original en francés porque, ahorita lo veremos, Marc Bloch falleció en 1944 y pues no pudo terminar este material de introducción a la historia y Lucien Fabré lo edita póstumamente y bajo estas condiciones Pablo González Casanova y Max Au hicieron la traducción al español, ¿no? Es una muy buena traducción. Sin embargo, creo que la mejor traducción, o por lo menos el mejor trabajo, es la edición más actual que también publica Fondo de Cultura y que la edita bajo las normas que estableció Etienne Bloch, que es hijo de Marc Bloch, porque Etienne Bloch fue descubriendo algunos textos que formaron parte del nuevo libro. Y entonces también es una edición póstuma, obviamente, pero incorpora elementos que Fabré no pudo tener al alcance, ¿no? Es una edición anotada por el propio Etienne Bloch. Tiene un prólogo de Jacques Le Goff. Este Jacques Le Goff, se le podría decir, lo veremos más adelante, es parte de la tercera generación, así se le llama, de la Escuela de los Anales, de la Escuela Histórica de los Anales. Entonces, pues es casi un heredero, ¿no?, de Marc Bloch. Y la traducción es de María Jiménez y Daniel Salapsky, que la doctora Daniel Salapsky pues es parte de la maestría de traducción del Colmex, ¿no? Es una muy buena traductora. Aquello que no hayan podido ver Max Au y Pablo González Casanova seguramente lo encontró la maestra, ¿no? Y la traducción del prefacio lo hizo María Antonieta Niera, también, que es una gran traductora. Entonces, si conjuntamos ambos materiales, nos podrían dar un panorama amplio, ¿no?, y bastante interesante sobre precisamente este material de Marc Bloch, ¿no? Muy bien, quisiera hacer un previo antes de la llegada de arribar al material de la introducción al libro de Marc Bloch, hacer un comentario y me voy a basar en 3 momentos para contextualizar cómo fue que llegamos al siglo XX y a las miserias existenciales del siglo XX, ¿no? ¿Cuáles son vamos a identificar 3 etapas bastante bien delimitadas. En la Edad Media, el conocimiento humano estaba regido por el verum est ens, ¿no? La verdad, el ser es la verdad, ¿no? Para la Edad Media, las grandes investigaciones, los grandes cuestionamientos históricos, los grandes cuestionamientos humanos se basaban en identificar cuáles eran las notas que nos daban cuenta del ser, porque el ser era la verdad, ¿no? Esto es entendido dentro del espectro de la escolástica. Esto es entendido como una visión amplísima de lo que tenía que ver con la ciencia. En aquel momento la ciencia natural, por así decirlo, no era considerada propiamente ciencia, sino una tecné, es una técnica. La ciencia real pues estaba afincada en la metafísica y en la teología. Y estas eran las grandes, le llamaban la reina, por ejemplo, a la metafísica, bueno, específicamente a la teología, le llamaban como la reina del conocimiento, ¿no? Estamos en en la Edad Media, ¿no? Y estamos ubicados en lo que vamos a llamar como el verum est ens, ¿no?, que tiene que ver con el ser es la verdad. Entonces, todas las preocupaciones humanas estaban dirigidas
hacia eso, a identificar cuáles eran los elementos del ser, cuáles eran los elementos que tenían que ver con esta visión metafísica de la existencia, de la realidad. Entonces, todo esto no estaba completamente afincado en lo que podíamos ver con nuestros propios ojos de frente, sino con lo que había más allá, con otros espacios que tenían que ver con una reflexión muy profunda de aspectos abstractos y completamente metafísicos, en los cuales las partes, vamos a decir así, materiales, no eran parte del estudio, ¿no? Esto va a cambiar precisamente, y lo podríamos ubicar, o esto lo ubica Ratzinger, Joseph Ratzinger, con la llegada de las ideas de Giambattista Vico, y va a haber un giro, va a haber una transformación del pensamiento y de las formas de entender la realidad hacia algo que se llama verum quia factum. ¿Qué significa esto? El hecho es la verdad, ¿no? Lo fáctico es la verdad. Ya no es el ser, ya no es eso inmanente que está en nosotros pero que no podemos ver, sino aquello que está en nosotros pero que sí podemos ver, y que son los hechos, son aquello fáctico, lo que podemos ver, lo que podemos enumerar, describir, medir, etc. Entonces va a haber un cambio profundo. ¿Por qué? Porque ahora, por lo menos Occidente, claro, lo habían hecho muchísimas regiones del mundo, pero Occidente va como a reunir hacia sí todos los elementos que encallaban en lo que se llamaba historia. Y entonces la ciencia, aquí va a haber un giro profundo. La ciencia ya no va a ser la metafísica, ya no va a ser la teología, sino que los elementos históricos de la humanidad va a ser el objeto de estudio, o sea, lo fáctico, los hechos. Y entonces todo el siglo XVII, XVIII y XIX va a vivirse un proceso de formalización de la historia, e incluso las demás disciplinas se van a volver históricas. Pensemos, ¿por qué estamos en la materia de filosofía de la historia? Precisamente porque van a ser en estos siglos, sobre todo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en los cuales la historia se va a constituir como la ciencia a la cual hay que acudir para conocer al ser humano, ¿no? Si queremos conocer a la humanidad, vamos a acudir a la historia, y entonces la historia va a ser ahora la reina, la que va a estar arriba, por así decirlo, de todas las demás ciencias. Todas las demás van a estar de alguna forma condicionadas por los elementos históricos a las que están sujetas. Entonces, en este proceso, que va a terminar precisamente en el siglo XX, es la historia la que va a conducir los destinos de la ciencia humana, los destinos y las grandes preguntas, los grandes interrogantes que nos van a tener ocupados tratando de dar estas respuestas, ¿no? Es precisamente con la llegada de la historia, creo que inicia esta característica del espíritu moderno. No está solamente en Descartes, sino precisamente en este giro que va a dar Vico, al decir precisamente que son los hechos los que cuentan, ¿no? No es aquello que denominamos ser, sino el factum, lo fáctico que está ahí, a lo que podemos ver, lo que podemos palpar, es precisamente lo que el espíritu moderno va a recuperar, y que se va a concretar en lo que conocemos como romanticismo alemán. Ya lo habíamos visto desde Winckelmann, Herder, Fichte, Schelling, o sea, hasta llegar a Hegel, ¿no? Y ya a ir como concatenando con Burckhardt, que va a ser como el preámbulo más o menos deprimido de lo que va a ser la historia del siglo XX. Esto va a empatar casi de forma natural con el cristianismo, porque el cristianismo es básicamente una religión histórica, en el sentido de que sus grandes libros son precisamente históricos, no en el sentido actual de la palabra historia, en el sentido de una investigación
casi revisionista de los elementos, de las fuentes, etcétera, etcétera, pero sí tendían a ser por lo menos estos especies de libros protohistóricos en los cuales la Biblia se basa, genealogías, narraciones, historias de un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo va a decir, por ejemplo, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro La Introducción al Cristianismo, va a decir, el contenido de la fe cristiana es esencialmente histórico y las expresiones de la Biblia no son metafísicas, sino que tienen un carácter fáctico. Entonces esto va a empatar casi de lleno con las ideas de Mark Bloch cuando va a hablar precisamente, más a rato lo voy a volver a referir, cuando Mark Bloch hace la referencia de que la historia en Occidente tenía que ver también que tenían un camino cristiano y este camino cristiano estaba afincado en una búsqueda histórica, ¿no? Y como dice Joseph Ratzinger, la Biblia esencialmente no es metafísica, estoy diciendo palabras de Ratzinger, sino que tiene un carácter puramente histórico, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder entonces? ¿Qué es lo que nos importa ahora? Vamos viendo estos cortes, ¿no? El primero, el verum est ens, o sea, la verdad es el ser, es la primera instancia en la época, en la Edad Media. La segunda instancia va a ser el verum quia factum, que es el hecho, es la verdad. Y ahora va a venir un cambio en el siglo XX que va a ser decisivo y es el que estamos viviendo hasta la fecha. El verum quia faciendum o faciendum o faciendum. Este momento va a ser clave para el siglo XX. Va a ser un momento de rompimiento ahora sí, con el elemento histórico, con el reinado o la primacía del elemento histórico. El siglo XX va a ver reducida la presencia de las humanidades en el devenir de la ciencia. Precisamente desde el siglo XIX se había constituido ya la ciencia como tal, ya se hablaba de lo científico referido específicamente a las estructuras empíricas, a las estructuras que pasan por un proceso metódico de reflexión, de sistematización de resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Este factum se va a transformar en factibilidad, o sea, lo que ahora es factible, y se va a basar en lo que en la Edad Media era la tecné. Lo que no era ciencia en la Edad Media, que era la parte técnica, vamos a llamarle técnica en el sentido más positivo de la palabra, porque nos podemos estar equivocando, pero la parte técnica llamada tecné en la Edad Media se va a consolidar y se le va a dar ahora el nombre de ciencia. Y en el siglo XX es precisamente las ciencias las que van a quitarle la corona ahora a la historia y se la van a colocar, ¿no? Específicamente la física y la física teórica, ya lo había dicho en otra ocasión, a partir de 1950 va a cobrar un rostro nuevo y es precisamente la física la que va a conducir las grandes dudas y las grandes preguntas sobre la realidad, ¿no? Entonces hay una nueva forma de ver la situación en el devenir de la ciencia. Y entonces ya no es la metafísica, ya no es la teología, ya no es la historia, ahora son las disciplinas naturales o físicas o experimentales las que van a conducir los derroteros de las grandes dudas con respecto a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no, claro, el factum va a ser condición previa para llegar a lo factible. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, los hechos, las evidencias van a ser el primer antecedente de esta actualidad. Cuando las ciencias se volvieron la vista hacia los hechos desde Vico, estamos hablando casi al finalizar la Edad Media, ya llegando precisamente al Renacimiento, cuando Vico va a decir que los hechos son la verdad, va a ser el antecedente directo a que la verdad sea lo factible.
lo que puede llegar a ser en términos de una sistematización de la realidad y de su puesta en marcha en el mundo. Esto tiene que ver también con una revolución intelectual que inició Karl Marx, y sobre todo basados en lo que él dijo con respecto a la filosofía, ¿no? Que la filosofía no debía estar solamente interpretando y describiendo y haciendo elucubraciones abstractas, sino que la filosofía debería transformar el mundo. Y entonces, en este sentido, lo que estamos viviendo tiene que ver con eso, ¿no? Con una visión ya no afincada en analizar los elementos esenciales del ser humano, ni tampoco solamente los hechos, sino también la posibilidad de que esa realidad sea transformada, sea interpretada, pero para una transformación directa de la realidad. Esos son los tres momentos que tenemos que identificar, porque Marc Bloch se va a encontrar entre el factum y lo factible. O sea, va a estar in medias res entre la etapa en que la historia va a ser la que lleva la corona y el momento en el cual la historia pierde esa presencia en el desarrollo del conocimiento humano y cómo los seres humanos dejamos de alguna forma de estar como centro del estudio para que una relación más amplia con la realidad se estableciera, ¿ya? Pero amplia en el sentido material, no tiene que ver con una reflexión metafísica. Entonces, ¿quién fue Marc Bloch? ¿Quién es el autor al que estamos llegando el día de hoy? Marc Bloch precisamente va a nacer en 1886 y va a fallecer en 1944 fusilado por los nazis. Además era francés, sin embargo, sin practicar la religión judía, sin ser practicante, en el siglo XIX, desde la Edad Media en Europa, al arribo de las comunidades que profesaban la religión judía, con el paso del tiempo se fue construyendo una idea de que el judaísmo estaba vinculado a raza, o sea, no era una religión específicamente solo, sino que en Europa se fue constituyendo poco a poco la idea de que los judíos eran una raza. Entonces, ahora sabemos que eso son formas erróneas de entender la situación, pero para el momento en el cual se estaba desarrollando el siglo XIX y vivía Marc Bloch, precisamente eso era una condicionante importante. Entonces Marc Bloch va a ser judío, francés, se integra en 1943 a la resistencia francesa que va a repeler la llegada del nazismo a Francia, y entonces esto hace que además de su condición como judío, lo capturen, lo fusilen por ser parte de la resistencia francesa. Entonces muere en 1944 fusilado junto con otras muchas personas debido a estos dos puntos, ¿no? Marc Bloch va a escribir este material que forma parte también de la parte filológica, este material como una respuesta a este avance del nazismo en Europa y de cómo el siglo va a moverse, va a trastocarse a partir de la llegada de estas nuevas, no nuevas ideas, pero para la concreción de las ideas que Europa había desarrollado ya por siglos, ¿no? En términos intelectuales, Marc Bloch es el fundador, junto con Lucien Favre, de la Escuela de los Anales, también llamada como los Anales de Historia, Economía y Ciencias Sociales. Tenía que ver con la Escuela de los Anales de hacer una historia más amplia, que no estuviera referida, esto es muy breve, no me voy a estar concentrando tanto en esta parte, pero la Escuela de los Anales básicamente tenía que ver con hacer una historia que no estuviera referida únicamente a los hechos históricos y ya, ¿no? Sino una escuela de una historia que pudiera hacer uso de las herramientas que las ciencias sociales le habían dado, ¿no? La antropología, la sociología, la economía,
¿no? Y que estudiara las estructuras sociales específicamente, ¿no? Y que se basaba en preguntas y respuestas, similar un poco a, precisamente, como les decía, a la visión de lo fáctico, ¿no? De lo que podía llegar a ser. Lo veremos después. En algunos fragmentos va a decir Mark Bloch que la historia de alguna forma nos permite alcanzar lo que en el futuro podemos nosotros de alguna forma evitar, ¿no? Entonces es lo factible, ¿no? Lo posible. Él fue maestro en la Sorbona. Marc Bloch fue maestro en la Sorbona precisamente de historia económica. Estudió en la Escuela Normal Superior, estudió también en Alemania y peleó en la Primera Guerra Mundial. Fue condecorado con la Legión de Honor, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas detestables también hay en su propia biografía, como haber sido soldado. Y de alguna forma la visión que va a tener Marc Bloch de la historia tiene que ver con una ampliación del espectro de estudio de la historia, ¿no? O sea, no solamente vamos a estudiar los datos, las evidencias que están ahí, sino también aquellas cosas que fortalecen la visión de lo humano, que es lo económico, lo político, bueno, ya lo habíamos dicho, lo cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos vamos a servir de las ciencias sociales casi en su totalidad para poder entender al ser humano que tenemos frente a nosotros. La escuela de los anales más o menos se va a dividir como en 3 generaciones, lo había mencionado al principio, pero la visión originaria va a ser precisamente la de Marc Bloch junto con la de Lucien Febvre. Esta va a estar casi desde 1929, desde 1929, cuando estaban en la Universidad de Estrasburgo, van a estar ellos, ahora se llama Universidad Marc Bloch, por cierto, van a estar ellos ya haciendo como manifiesto programático de una historia ceñida hacia las ciencias humanas, ¿no? Hacia las ciencias sociales. Y va a escribir la Apología para la Historia, que va a ser lo que se llama ahora Introducción a la Historia. Este término de Introducción a la Historia lo van a introducir Max Aub y Pablo González Casanova. Esto es importante referirlo porque tiene que ver también con cómo se desarrolla la ciencia. Hacer una traducción de un material no solamente conlleva la pura fijación de un texto de una lengua hacia otra, ¿no? De una lengua hacia una lengua destino, no solamente es la pura traducción, también es un proceso de carácter metodológico y constituye también una forma en la cual nosotros como investigadores, como filósofos, etcétera, vamos a llamar o vamos a denominar en nuestra lengua las categorías que se crean en otra, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, no sé, aquí, cuando hablamos de historia o introducción a la historia, pues por lo menos casi 60 años vamos a estar llamando al libro de Marc Bloch como Introducción a la Historia, ¿no? Que es la traducción que hizo Pablo González Casanova y Max Aub. Pero el original se llamaba Apología de la Historia y del oficio del historiador o del método de la historia. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hacemos una traducción, también nosotros estamos constituyendo nombre para esa categoría que en la lengua original existe. Y después se va a formar parte de cómo otros investigadores van a nombrar a esa categoría que originalmente está designada en otra lengua, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo pendiente. Va a escribir Marc Bloch entre 1941, 42, también se cree que 43 este material, esta Apología para la Historia, y en parte va a tener en su mente un libro que se llama Introducción a los Estudios Históricos de Charles Seignobos. Este Charles Seignobos
era un historiador francés muy importante y que había escrito este libro, Introducción a los Estudios Históricos, para las escuelas precisamente, como un programa, como una forma en la cual los estudiantes de historia podrían tomar de él y hacer su trabajo, ¿no? Y entonces Marc Bloch, que ya desde antes había constituido su primer manifiesto programático de lo que era la historia de los anales, o la escuela de los anales, quería rebasar esta historia lineal de A a B o de A a Z, ¿no? de señobos, y una historia que se refería más a los grandes acontecimientos políticos y a las grandes figuras de la historia, ¿no? Era esa historia que tal vez nosotros hemos conocido en algunos libros de texto gratuitos, por ejemplo, ¿no? Esta historia referida solamente a los grandes o los ilustres de nuestros países. Pensemos, por ejemplo, en Juárez, cuántos libros se escribieron. Nada más pensemos en el libro que escribió sobre Juárez Justo Sierra, por ejemplo, que estaba muy influido en aquella época por estas ideas de hacer una historia vinculada hacia esta historia política de grandes figuras. Entonces Marc Bloch va a responder ante eso, ante eso y va a buscar una visión más amplia de lo que es precisamente la historia, ¿no? ¿Cuál es el fin de la historia? ¿Solo quedarnos en esta historia lineal, unidireccional, de grandes figuras, de ilustres figuras, o buscar otros objetos, buscar otros horizontes más amplios, ¿no? Marc Bloch va a morir sin terminar este libro en 1944, él perteneciendo a la resistencia francesa. 1940 y 1945 van a marcar el rompimiento con lo que dije al principio, con el factum, con el verum cuya factum lo va a destruir, ¿no? O si no lo va a destruir, lo va a cambiar definitivamente, ¿no? Occidente va a constituirse entre 1914, que fue la Primera Guerra Mundial, y 1945, que va a ser el final de la Segunda Guerra Mundial, como un proceso de ignominia, ¿no? Va a ser la culminación de las ideas de un siglo XIX que quiso autojustificarse, ¿no? Recordemos a Hegel, recordemos a Herder, recordemos a Fichte. El propio Marc Bloch va a decir que, a diferencia de los franceses, los alemanes tienen una idea más intensa o viven más intensamente su historia, ¿no? Si recordamos a Wilhelm Humboldt, lo habíamos dicho en otra de las clases, él también decía algo similar cuando decía que los franceses tendían más a la parte superficial de la historia o de la vida, y que los alemanes iban más al contenido, ¿no? Entonces, la culminación de estas grandes ideas, bueno, no grandes, de estas terribles ideas que tenían que ver con que solo estos pueblos eran los que generaban historia y manifestaban el espíritu de alguna u otra forma, y que los pueblos como América, China, la India, etcétera, no eran pueblos históricos, pues va a culminar en este siglo XX con las grandes guerras que arrasaron Occidente, ¿no? Hasta la fecha, últimamente pareciera que hay como una especie de olvido de este proceso. Sin embargo, no hay que olvidar este proceso en el cual Europa se quiso autojustificar, ¿no? Y de pronto quedaron como estigmatizados por esta reacción. Hasta la fecha vemos las nuevas tendencias racistas en Europa. No han muerto los golpes que reciben los migrantes en Europa, no solo en Estados Unidos, sino precisamente si uno revisa nada más un poco las noticias, el YouTube, por ejemplo, los videos en los juegos de fútbol en Europa, cómo tratan a los que no son europeos, a los que son de África, a los jugadores africanos, a los jugadores de Sudamérica, a los mexicanos, ¿no? Las experiencias, por ejemplo, a mí no me interesa nada del fútbol, pero sigo algunas cosas que se me hacen sintomáticas de la sociedad. Las experiencias de Hugo Sánchez, por ejemplo, cuando sufría racismo dentro de los partidos. O sea,
no ha muerto estas ideas de especie de supremacía, ¿no? Sin embargo, precisamente en este rompimiento, la historia, en este rompimiento de 1945, en el cual, previo a eso, este ser humano, Mark Bloch, va a decir, bueno, nos engañó la historia. ¿Por qué nos engañó? Porque hay muchas formas de entender el desarrollo histórico, ¿no? Y una de ellas era este desarrollo en el cual el espíritu humano iba a llegar a consolidar las experiencias más amplias, universales, porque además de universales, pues la idea no era acabar con los seres humanos, era ampliar la permanencia del espíritu, ¿no? Que llegaran estas ideas de totalidad y de absoluto a la humanidad, ¿no? Entonces de pronto pareciera que la historia los había engañado, ¿no? Parecía que el mundo occidental estaba en una crisis en la cual ellos no entendían qué había sucedido, ¿no? Entonces parecía que la historia no había cumplido con lo que les había prometido. Y entonces Mark Bloch se va a preguntar precisamente sobre la legitimidad de la historia. Y esto es importante, o sea, ¿qué tan legítimo es hacer historia? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que constituirnos como seres humanos históricos? ¿A partir de qué? Y entonces la pregunta en este libro que va a atravesar todo el material es precisamente eso, indagar sobre la legitimidad de la historia. ¿Por qué? Porque había una cultura occidental que había esperado siempre mucho de su memoria, ¿ya? Había una cultura occidental que a partir del romanticismo occidental había esperado demasiado de la memoria histórica que ellos tenían. Y entonces ellos justificaban, ya lo había dicho al principio, a partir de que ellos eran pueblos históricos, porque también eran pueblos cristianos, como génesis de su visión histórica. Recordemos lo que leí al principio de la cita de Joseph Ratzinger, cuando dice que la Biblia básicamente no es metafísica, sino que tiene expresiones históricas, y creían también que su herencia clásica, comillas, herencia clásica, los había predestinado para ser pueblos históricos, ¿no? Eran pueblos historiógrafos, por ejemplo, ¿no? Y entonces la cultura occidental, como dice Mark Bloch, que había esperado tanto de su cultura, de pronto se enfrentaba precisamente ante estos resultados de sus visiones históricas, ¿no? Entonces la primera parte de este libro va a ser eso, esta indagación sobre la legitimación de la historia enfrentada precisamente a todos los avatares que la propia historia le había construido, o se había construido para sí misma, ¿no? Recordemos, son seres humanos los que hacen la historia, y entonces esos seres humanos de alguna u otra forma habían tratado de autojustificar su presencia en el mundo, y esta presencia precisamente se va a nutrir de elementos constituidos desde Alemania, desde Francia. O sea, había una forma en la cual se tenían que ellos legitimar también. Pero llegado el 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y esos 1000 años de paz que nos estaba ofreciendo el Führer, Hitler, pues no se van a consumar. No la estaba ofreciendo a nosotros, estaba ofreciéndoselas a sí mismo como este espíritu germánico que iba a consolidar la existencia humana, cosa que no sucedió y no va a suceder, ¿no? Y la gran pregunta, decía él, es también, ¿habrá que pensar que nos ha engañado la historia? Voy a leer un fragmento en la página 11, dice: las circunstancias de mi vida presente, la imposibilidad en que me encuentro de usar una gran biblioteca, la pérdida de mis propios libros, me obligan a fiarme demasiado de mis notas y de mis experiencias. Con demasiada frecuencia me están prohibidas las lecturas complementarias, las verificaciones a que me obligan las leyes mismas del oficio en que me propongo de escribir. ¿Podré algún día llenar estas lagunas? Está hablando de su trabajo, del texto que está escribiendo. Perdón, aquí está, no era la cita, esta es una cita posterior. Dice: habrá que pensar que nos ha engañado, y dice: era junio de 1940, el mismo día, si mal no recuerdo, de la entrada de los alemanes a París. En el jardín
normando en que nuestro Estado Mayor, privado de fuerzas, arrastraba su ocio, remachábamos sobre las causas del desastre. «Habrá que pensar que nos ha engañado la historia», murmuró uno de nosotros. Así la angustia del hombre hecho y derecho se unía con un acento más amargo a la sencilla curiosidad del jovenzuelo. Hay que responder a una y a otra, ¿no? Esta es el corte de, lo había dicho el primero, del factum hacia lo factible, lo posible que se va a empezar a construir, a transformar el mundo, como decía Marx, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Nos va a decir Marx Bloch, ya finalizando en su introducción, que la historia entonces es una ciencia que marcha, o sea, es una ciencia que todavía está en construcción, es una ciencia en la infancia. Era la forma en la cual los historiadores empiezan a concebir a la historia a mediados del siglo XX, ¿no? Ya no es el proceso de... Voy a leer un fragmento nada más para ejemplificar esto. Dice, ¿cuál es la necesidad que van a tener de preguntarse sobre cuál es la legitimidad de la historia? Es precisamente porque ahí van a ver ellos el momento en el cual la historia va a dejar de ser partícipe de los derroteros que explican la realidad para verse confrontados consigo mismos, ¿no? Y entonces, ¿qué queda ahora? ¿Qué queda ahora? Vivir a partir de las antiguas ideas hegelianas o herdianas de la historia, seguir buscando las esencias del espíritu dentro de los hechos humanos que subyacen, o empezar a preguntarse por otras nuevas presencias, preguntarse por otras, hacer este recorrido sobre la metodología profunda de su propia disciplina. Y él va a decir lo siguiente: este estudio de los métodos considerados en sí mismos constituye a su manera una especialidad cuyos técnicos se llaman filósofos. Es un título al que me está vedado aspirar. Por esta laguna de mi primera educación, el presente ensayo perderá mucho, sin duda, en precisión de lenguaje como en amplitud de horizonte. No puedo presentarnos sino como lo que es: el momento de un artesano al que siempre le ha gustado meditar sobre su tarea cotidiana, el carnet de un oficial que ha manejado durante muchos años la toesa y el nivel, sin creerse por eso matemático, ¿no? Este libro se podría decir que es una especie de pequeña filosofía de la historia, sin que pretenda hacerlo. O sea, sí pretende serlo, pero sabe que no tiene no quiere incluso tener la amplitud de una filosofía de la historia que va a constituir un lenguaje más depurado, ¿no? Supongo que ya lo leyeron, pero si no lo han leído, lo van a leer y van a entender cómo Marx Bloch está hablando más bien como referidos precisamente a lo que habíamos dicho en el corte de lo fáctico, en los cuales la técnica o lo que antes era conocido como la tecné va a acudir a nuestra nueva actualidad, ¿no? Y entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a dejar esta primera introducción como gran pregunta? Porque esto es importante tenerlo pendiente. ¿A qué nos estamos enfrentando en la actualidad? ¿Cuáles son las grandes preguntas con las que nos estamos topando en la actualidad? Hay grandes preguntas de vacío. ¿En qué sentido digo esto? En un momento en el cual ni las teologías, las filosofías, incluso las ciencias de pronto encuentran una especie de duda nueva, en el sentido de que, bueno, ¿dónde estamos? ¿No? Estas grandes preguntas que se plantea Marx Bloch en el tratar de legitimar a la historia, en el tratar de encontrar una legitimación de la historia, en el de preguntarse, bueno, ¿y ahora para qué la historia y para qué sirve la historia?
se encuentra también ahora, o sea, estas preguntas no han sido de alguna forma respondidas cabalmente, ¿no? No solo la ciencia, no solo la historia, sino la ciencia en general, ya no está dando cuenta propiamente de todas las necesidades humanas que están ahí, ¿no? Tanto los aspectos históricos como tanto los aspectos que no tienen que ver propiamente con el factum ni con lo factible, ni con esta factibilidad de la hora, tampoco están siendo de alguna forma cuestionados. No están siendo puestos, ¿no?, en la mesa, es decir, aquí están y todavía existen. ¿En qué sentido digo esto? O sea, nos estamos constituyendo como una sociedad que cree, y lo digo esto en el buen sentido, no estoy haciendo una crítica, voy a poner la situación, por así decirlo, ¿no? En una sociedad en la que los fanatismos religiosos están permeando a la par de la construcción de un mundo extremadamente explicado a partir nada más de lo observable, lo sistematizable en términos de experimentación, en un mundo en el cual el azar nos ha conducido hasta acá, en un universo en el cual se pudo albergar vida, pero también pudo no haberlo hecho, ¿no? Sin ningún sentido y sin ningún destino, ¿no? Un universo en el cual, pues, por el azar y por los movimientos propios de este universo, llegó este lapso en el cual la vida se puede manifestar, pero fuera de ello no hay nada más, ¿no? Entonces, esto no lo estoy diciendo de forma negativa, estoy presentando lo que hay. Entonces, pero este es el proceso. No sabemos qué vendrá después, no sabemos cómo vamos a darnos nosotros explicaciones ante eso, por ejemplo, ¿no? Cómo entender este proceso cósmico en el cual el ser humano solamente es un elemento contingente y ¡pum!, va a desaparecer, ¿no? Y el universo va a seguir quién sabe, quién sabe, ¿no? Va a seguir un camino o no lo va a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la ciencia nos está dando estos resultados. Entonces, cuando de pronto los seres humanos, que también están ansiosos de otros muchos elementos y que buscan respuestas ante esto, ya no las encuentran, es necesario crear las grandes preguntas y buscar estas grandes respuestas que van a consolidar otras visiones en el futuro inmediato que nos espera. Nos espera un siglo bastante movido, ya llevamos 20 años de este siglo y las grandes respuestas que nacieron en 1945 todavía no han sido respondidas, ¿no? No hay o por lo menos no hay esta contundencia que cree o que han creído o que hemos creído, ¿no? Pero a veces no nos percatamos de que es precisamente histórico este detalle, ¿no? Que el conocimiento, que en la Edad Media no había duda, ahí había contundencia sobre lo que era el mundo, la realidad, y de pronto en el siglo de lo fáctico cambia la visión y entonces ahora se pone en duda y hay una forma diferente de ver las cosas y ahora hay otra forma diferente de ver las cosas que hasta hace 150 años se miraban de una manera, ¿no? Entonces esto es importante porque estamos en un momento clave para poder crear y para poder encontrar. Tal vez la palabra crear suene a veces bastante violenta, pero no solo es crear, también identificar, hallar estos patrones que van a dar sentido, por así decirlo, se van a acompañar la búsqueda de sentido con esta búsqueda de realidad, ¿no? Entonces, aquí está la apuesta de Mark Bloch, originaria, tal vez muy humilde, precisamente en el sentido de lo que él propio dice, ¿no? La apuesta de un artesano que está buscando legitimar su disciplina, pero si la ampliamos un poco, también encontramos la apuesta de un ser humano que se enfrenta a la caída de su mundo y trata de alguna forma de explicárselo, ¿no? Y pensemos que ese mundo que él conocía precisamente casi elimina la inteligencia
la inteligencia de ese mundo, ¿no? Casi elimina todo lo que tenía que ver con el gran pensamiento occidental de ese momento, ¿no? No alcanzaban a llegar a otros espacios, pero Marc Bloch murió precisamente para poder ver la caída de su paradigma, ¿no? La caída de su horizonte de sentido, lo pudo ver, ¿no? Lo pudo constatar. Y nosotros estamos frente a eso. Entonces, este libro es un pretexto precisamente para que nosotros podamos formularnos estas grandes preguntas, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 10, ya con el corpus del material de Marc Bloch, explicando los elementos que él va a trabajar. Son solamente notas, comentarios que podemos hacer al material de Marc Bloch. Voy a contestar a las preguntas antes de que termine la clase. Hay una extensa que está acá, permítanme. Dice: así como el paradigma metafísico de la verdad fue transformado de lo fáctico, y asimismo por el de lo factible, una continuación de este proceso de transformación resulta ineluctable. Nos lo dice Juan Sebastián Pineda. Muy buena descripción de lo que acabamos de comentar. Precisamente, incluso si podría decir, es un resumen cabal de lo que acabamos de comentar. Precisamente el paradigma metafísico de la verdad fue transformado por un paradigma histórico de lo fáctico, y asimismo de lo factible. Precisamente este es lo que cabe nada más hacer la conclusión a partir de lo que acabo de leer, y precisamente concuerdo completamente con lo que dice su compañero Juan Sebastián Pineda. La transformación de este proceso es ineluctable, no la vamos a poder parar, ¿no? Por más que nos queramos asir a nuestro paradigma, no va a ser posible. Voy a poner un ejemplo que me parece violento un poco para algunos, pero no es mío. Es de Joseph Ratzinger, pero me parece que es como que nos orienta muy bien, ¿no? Pone una especie de metáfora de la teología, ¿no? Entonces dice que Ratzinger, que en un circo se empieza a quemar, este circo se empieza a quemar, y de pronto el único que puede ir a decirles al pueblo cercano de que las flamas no las pudieron detener y que van a llegar hasta ese pueblo es el payaso. Entonces el payaso corre ansioso y corre pues nervioso de que va a llegar las llamas al pueblo y pues van a morir muchas personas, y llega al pueblo y les empieza a decir que se está quemando el circo y que por favor salgan del pueblo porque las llamas van a llegar hacia el pueblo, ¿no? Y entonces la gente, en lugar de atenderlo, se empieza a reír, ¿no? Y entre más se esfuerza en tratar de explicarles que las llamas ya están llegando al pueblo, el pueblo se sigue riendo del payaso, ¿no? Y pues precisamente las llamas alcanzan al pueblo, ¿no? Y este ejemplo lo retoma Ratzinger para decir, por ejemplo, que nos pongamos o no el disfraz de payasos. Él habla ya saben ustedes de qué. Si se ponen si nos ponemos el disfraz de payasos medievales, la actualidad no nos va a atender, ¿no? Si nos ponemos el disfraz de payaso histórico, desgraciadamente la actualidad no nos va a atender. Si nos ponemos la actualidad del payaso solamente científico, esta actualidad no nos va a atender. Necesitamos precisamente acudir a lo que está y a todas estas carencias que este siglo tiene. Y por eso puse la cita de Benberger al principio. O sea, la forma dice: en la actualidad toda la vida de nuestro planeta, desde el nacimiento hasta la muerte, con todos sus crímenes y miserias, se está viviendo en parte aquí y en parte allá, ¿no? Lo que llamamos progreso está confinado a nuestro mundo particular y desaparece en él. Siempre y en cualquier lugar de la arena terrestre, el mismo drama, la misma escena sobre el mismo escueto escenario,
una humanidad ruinosa, infatuada por su propia grandeza, creyéndose el universo mismo y viviendo en su prisión como si se tratara de un reino inmenso. O sea, estas palabras del autor, bueno, aquí está, tengo efecto espejo, no lo he podido quitar, pero el autor Elliot Bamberger nos está refiriendo a eso, cómo esta actualidad está urgida de llegar precisamente a esta nueva transformación, pero si no hacemos nosotros las grandes preguntas, si no hacemos y buscamos esas grandes respuestas, pues precisamente nos vamos a quedar solamente con el disfraz de payaso medieval, de payaso histórico o de payaso científico. Ahí están nuestros tres disfraces y nosotros podemos, si queremos, en un anacronismo eterno, quedarnos con alguno de esos tres disfraces, ¿no? Pensemos en, yo recuerdo una cosa que leí hace poco cuando decía un filósofo alemán que en la actualidad es papel de Europa pensar la democracia porque precisamente ellos la habían creado. Ese es un anacronismo brutal, ¿no? Es quedarse precisamente con el disfraz de payaso histórico, creyendo que como ellos crearon, entre comillas, la democracia, entonces ellos están llamados a crear las nuevas ideas de la democracia. Ese es precisamente el problema al que nos estamos enfrentando, como muchas de nuestras disciplinas están solamente con este disfraz de payaso histórico o nuestro disfraz de payaso medieval o nuestro disfraz de payaso científico. ¿Cuál nos queremos poner? Eso va a depender de nosotros, o si queremos quitarnos esos disfraces y, como dice Mark Bloch, con la humildad del ser humano, acercarse a proponer las grandes preguntas que van a regir todo, por lo menos nuestro futuro inmediato. Y no hablo de los niños que van a llegar, no, nosotros, cómo vamos a vivir este lapso de siglo que nos toca, ¿no? ¿Cómo vamos a acudir a esta transformación ineluctable de la que habla su compañero Juan Sebastián, ¿no? Entonces, ahí están las preguntas que nos plantea Mark Bloch al tratar de ver cómo se legitima su disciplina, también tiene que ver con cómo legitimamos nuestra propia visión del mundo, ¿no? Entonces, bueno, finalizamos el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Por lo que veo de Juan Sebastián, pues está bastante bien resumido lo que estábamos comentando hace un momento. Pueden ustedes consultar alguno de estos temas, los confronté con el material Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger. Pueden ustedes consultarlo para que pues nutran más la lectura. Está bastante bien porque me hizo la referencia inmediata cuando Mark Bloch hablaba de que Europa, o bueno, Occidente había tenido esta visión cristiana y esto los había llevado también de alguna forma a ser históricos o a consolidar su idea de la historia. Entonces sí, ahí el Papa Benedicto XVI hace una descripción muy amplia de este proceso y me parece que pueden ustedes consultarlo, ¿no? Para aquellos que son críticos de Ratzinger, pues les digo, o sea, los humanos y nosotros juzgaremos al hombre, la inteligencia y la sensibilidad va a juzgar el trabajo intelectual. Entonces, acudamos con la sensibilidad e inteligencia y juzguemos el trabajo intelectual de los hombres y las acciones de los hombres que las juzgaremos nosotros también a partir de las leyes, a partir de la ética y la moral, así de sencillo, ¿no? Entonces, para no perdernos en debates bizantinos al respecto. Entonces, me despido, nos vemos el día de mañana con la culminación del material de Mark Bloch. Vamos a llegar a la siguiente semana a Hollywood, un gran y disfrutable historiador, filósofo inglés, tiene una visión diferente completamente a la alemana, a la francesa. Estamos en un territorio bastante acuoso para nosotros porque si no nos paramos bien, si no agarramos una roca y nos paramos sobre ella, nos podemos hundir porque estamos en el territorio de los tres países que de alguna forma condicionaron el desarrollo histórico del siglo XX, condicionado en el sentido negativo completamente y también en el positivo, ¿no? Pero pues Inglaterra, el gran imperio inglés, gran en términos irónicos, lo digo, no vayan a pensar que estoy siendo ingenuo en ese sentido, Alemania, ¿no? La constitución del imperio nazi, de la visión nazi, y Francia,
los derroteros de la filosofía por lo menos de medio siglo en el siglo XX. Entonces tenemos estos 3 países y vamos a consolidar sus 3 visiones, ¿no? La alemana ya la vimos, nos vamos a ir, saltamos ahora a Francia y la próxima semana vamos a saltar hacia Inglaterra, ¿no? Vamos a llegar a nuestro territorio también, no se preocupen, pero tenemos que conocerlos, ¿no? Entonces, Caliwood es la siguiente lectura para la siguiente semana. Mañana terminamos con Marc Bloch y espero que pues el día de hoy haya sido productivo, ¿no? Para todos nosotros. Me despido. Las fuentes las voy a colocar igual como siempre en el material, en el post, ¿no? Bueno, me despido.